la clase anterior, lo que hemos visto es que los materiales eléctricos presentaban cierta oposición en la circulación de corriente. A esa oposición le dimos el nombre de resistencia eléctrica. Suele dar, darse ese nombre también a los componentes de los circuitos eléctricos, ¿sí? Entonces, cuando uno calcula el valor de resistencia eléctrica que tiene un tramo de un conductor, puede llevar ese cálculo también al valor, por ejemplo, de la resistencia del alambrecito, perdón, del alambrecito que tiene un calefactor, del alambrecito que tiene enrollado una cocina eléctrica, un secador de pelo, ¿sí? Cada uno de esos elementos, en términos genéricos, le vamos a dar ese nombre, le vamos a dar el nombre de resistencia. Y por lo tanto, para poder aprender a resolver cualquier tipo de circuito eléctrico, nos vamos a valer de justamente ese componente que llamamos resistencia para poder calcular valores de tensión, valores de intensidad, valores de potencia. Una vez que dominemos, ¿sí?, la resolución de ese tipo de circuitos, lo vamos a poder después a aplicar a situaciones quizás más reales, no tan teóricas como los primeros circuitos que vamos a ver. En particular, nosotros nos vamos a manejar con símbolos o con gráficos, y las resistencias se van a dibujar de esta manera, así como un conjunto de líneas quebradas, así como si fuera un serruchito, ¿sí? Aunque suele también dibujarse a las resistencias, en términos genéricos, como un rectángulo, ¿sí? Bien, como tengo a la resistencia como un componente, puedo tener muchos de esos componentes, muchas de esas resistencias, que las puedo vincular entre sí. Tengan presente que en electricidad, cada vez que uno habla de componente o de fuente de tensión, que fue el tema de la pila ayer, siempre esos elementos van a tener dos terminales, ¿sí? Nunca uno, siempre dos. Entonces, los dos terminales de una resistencia se pueden vincular con los dos terminales de otra. Entonces, si la vinculación es de un terminal de una resistencia con otra, de esta segunda con la tercera, digamos, se vinculan una a continuación de la otra, vamos a estar en presencia de un circuito serie, ¿sí? Esto que está dibujado acá es la asociación o conexión serie de resistencias. Ahora lo estamos viendo con resistencias, pero tranquilamente podríamos estar hablando de lámparas o de cualquier otra cosa. Las resistencias pueden tener el mismo valor o pueden tener diferente valor, ¿sí? De tal manera que cuando las conecto entre sí, entre los extremos de esa conexión, es decir, donde comienza y donde finaliza, voy a tener un valor de resistencia total o equivalente, ¿sí?, que voy a llamar RT. Este valor de resistencia total o equivalente voy a poder calcularlo si conozco el valor de todas las resistencias que están conectadas en serie. Con el simple hecho de sumarlas, ¿sí?, voy a poder obtener ese valor. Bueno, veamos un ejemplo numérico, ¿sí? Voy a suponer dos resistencias, una de ellas de 20 ohm
y la otra de 30 ohm. Y lo que nos pide el enunciado es que calculemos el valor de resistencia total. Entonces, para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente voy a hacer la suma, ¿sí?, de esos valores. O sea, voy a plantear la expresión de cálculo, pero para dos valores, ¿sí? Voy a poner RT es igual a R1 más R2. Luego reemplazo por los valores numéricos, 20 ohm más 30 ohm, y cuando haga la suma obtengo el resultado de 50 ohm. ¿Sí? O sea, el cálculo de resistencia serie es bastante sencillo, ¿sí? Se realiza a través de la suma. Junto con la conexión serie, bueno, junto con la conexión serie vamos a tener la conexión o asociación en paralelo. Y esto va a ocurrir cuando las resistencias estén unidas a través de sus extremos comunes u homólogos. Por ejemplo, las que están pintadas en color verde están unidas entre sí y los extremos pintados en color celeste están unidos entre sí. Cuando eso ocurre, hablaré de una conexión paralelo. Entre los extremos, en este caso me valgo del color, entre el extremo verde y el extremo celeste, tendré un valor de resistencia total o equivalente. Y también voy a poder calcularlo. En este caso, voy a utilizar la siguiente expresión de cálculo. Tengo una división o cociente en donde multiplicaré los dos valores, luego voy a sumar los dos valores y finalmente realizo la división, ¿sí?, de esos dos resultados. O sea, tengo R1 por R2 dividido R1 más R2. Detalle, esta expresión de cálculo es válida solo para circuitos con dos resistencias. Si nosotros nos encontramos con el caso de circuitos con 3, 4 o más resistencias, vamos a hacer una resolución parcial, lo vamos a resolver por partes. ¿Existe una expresión de cálculo que me permita resolver circuitos en paralelos de muchas resistencias? Sí, existe. Pero bueno, involucra trabajar con fracciones o con las inversas en fracciones, ¿sí? Entonces, por lo menos para acostumbrarnos a resolver los circuitos por partes, nos vamos a valer específicamente de esta expresión. Veamos un ejemplo también. Mismos valores de resistencia del ejemplo anterior, R120, R230, y lo que se pide acá es calcular el valor de resistencia total, pero esta vez conectado en paralelo. Entonces, como ocurre con todos los ejercicios, planteo la expresión de cálculo y luego empiezo a reemplazar por los valores numéricos, ¿sí? Por ejemplo, RT, arriba multiplico 20 ohm por 30 ohm, barra de división, abajo realizo la suma, 20 ohm
más 30 ohm. ¿Sí? Bueno, vayan haciendo esas cuentas para ver los resultados parciales, ¿sí? De la multiplicación y de la suma. Bueno. Bien. Si resuelvo la multiplicación, 20 por 30 nos da como resultado 600 ohm. ¿Sí? Como hay una multiplicación es 600 ohm al cuadrado, pues ohm por ohm. Línea de cociente o división. Y luego pongo el resultado de la suma. 20 más 30, eso me da 50 ohm. Finalmente, con esos dos resultados parciales, tengo que hacer la división. Tengo que dividir 600 dividido 50. Y eso me va a dar 12 ohm. ¿Sí? Esta es la forma de poder calcular el valor de una asociación paralelo de resistencias. Bien, para el caso de 3 resistencias, vamos a, como les dije antes, resolver por partes. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a agrupar a 2 resistencias y resuelvo. Por ejemplo, puedo tomar la resistencia 1 junto a la resistencia 2, calcular el paralelo y luego con ese resultado calculo el paralelo con R3. La forma de agrupar es indiferente, ¿sí? Porque podría tranquilamente tomar los valores de R2 y R3, calcular el paralelo y con ese resultado parcial realizar el cálculo paralelo con R1. ¿Sí? Debería darme exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo que voy a hacer es agarrar, esperen que pueda agarrar, ahí está. Yo voy a agarrar R1 y voy a agarrar R3, por ejemplo. ¿Sí? Insisto, podría haber agarrado para empezar 1 y 2 o podría haber agarrado 2 y 3. ¿Sí? Es indiferente. Entonces, voy a calcular R1, 3. ¿Sí? O sea, voy a empezar, van a notar que a cada letra le empiezo a poner los números de las resistencias que están interviniendo, para no confundirme. Bien, aplico expresión de cálculo. R1, 3 es igual a R1 por R3 dividido R1 más R3. Hago el reemplazo de los valores numéricos. 180 ohm por 120 ohm dividido 180 ohm más 120 ohm. Entonces hago las cuentas parciales, ¿sí? Multiplico 180 por 120. Eso da como resultado 21.600. Y abajo de la división sumo 180 más 120.
¿sí? Eso da como resultado 300. Luego hago la división. 21.600 dividido 300. ¿Sí? Y si hacen esa cuentita, debería darles 72 ohm. Bueno, con este valor parcial lo que haré es ponerlo en juego con R2, ¿sí? Que es la única resistencia que no utilicé. Así que vuelvo a aplicar la expresión de cálculo, ¿sí? Y pondré R2 por R13 dividido R2 más R13. Acá los números no los tengo. Dame un segundito. Bueno. Bien, entonces, esto voy a tener que escribir. Vamos a reemplazar por los valores numéricos. RT igual R2 vale 36 ohm. ¿Sí? Ahora le pongo el signo de ohm. Por R13, que lo acabamos de calcular, que vale 72 ohm. Y le pongo los signos de ohm. 36 y 72. Dividido 36 ohm más 72 ohm. Bueno, tendría que hacer la cuentita de arriba. RT igual 36 por 72. Esa cuenta no la tengo hecha. 92 dividido, la de abajo da 108. Entonces, ohm dividido ohm. Y si hacemos esta división, debería darnos 24 ohm. Bien. Bien, y ahí estaría terminado el ejercicio. Si tuviéramos una cuarta resistencia, tendríamos que seguir haciendo otra vez esa cuenta. Bueno, a ver. Tenemos que resolver un circuito mixto. Y la clave para resolver un circuito mixto es determinar por dónde empiezo. Si resuelvo primero paralelo o si resuelvo primero serie. Quizás es un poquito infantil, pero como ayuda a memoria, yo suelo decir que lo que a mí me llama la atención visualmente es esta cajita en el dibujo. ¿Sí? Veo como un rectángulo, como una cajita de resistencias. Entonces, cada vez que veo este rectángulo, esta cajita, estoy en presencia de un circuito paralelo. Si cada lado de la cajita, ¿sí?, tiene una resistencia, casi 100% que es paralelo. Y es por ahí por donde voy a empezar a resolver. Una vez que resolví el circuito paralelo,
el resultado parcial de ese paralelo lo voy a vincular en serie con esta resistencia. Noten que esta resistencia, que R1, uno de sus extremos está unido al circuito paralelo, pero el otro extremo está libre, no está unido a nada. Entonces eso también, como ayuda a memoria, eso es un indicador de que R1 en este caso está conectado en serie. ¿Sí? Cada uno después utilizará su método o se dará cuenta. Hago la resolución parcial del circuito paralelo, ¿sí? Entre R2 y R3. Entonces, pongo la expresión de cálculo R2 por R3 dividido R2 más R3, ¿sí? O sea, resuelvo primero esto. Bien, reemplazo por los valores numéricos, ¿sí? R2 vale 30, R3 60, dame un segundito que borro, que hice cualquier cosa acá. A ver si me puedo guiar con esto. A ver. Entonces, 30 ohm por 60 ohm dividido, uy, me está fallando el pulso, con el mouse mejor, dividido 30 ohm más 60 ohm. Bueno, debería ser las cuentas parciales, ¿sí? La multiplicación 30 por 60, eso me da como resultado 1800, y tendría que tener la suma 30 más 60, que eso es 90. Luego realizo la división entre esos dos valores y tengo como resultado parcial que R23 vale 20 ohm. Ya resolví la primera parte. También como ayuda a memoria a veces, insisto, esto es un esquemita sencillo, a veces por ahí a algunos les resulta útil volver a dibujar el circuito, pero simplificado, digamos. Ya R2 y R3 como una sola resistencia. Y agregarle a eso R1. Bien, entonces tenemos una serie entre R1, R2, 3, así que no nos queda más que hacer la suma. Yo lo estoy armando acá medio rápido. Entonces, R23 nos dio como resultado 20 ohm. Y le voy a sumar el valor de R1, que da la casualidad que también vale 20 ohm, ¿sí? No, podría valer otro valor, ¿sí? No, total estoy haciendo la suma nada más. Bueno, producto de esta suma obtengo como resultado final que la resistencia total de este circuito mixto vale 40 ohm.
¿sí? O sea, esta es la forma de resolver un circuito mixto. Lo voy resolviendo por partes. Recordando que primero tengo que identificar qué resuelvo primero, si lo serie o lo paralelo. Bueno, el próximo tema es ley de Ohm. Acá van a entrar en juego las tres magnitudes eléctricas de la clase 1, de la clase anterior, ¿sí? Que son tensión, intensidad de corriente y resistencia. Vamos a plantear un esquema de circuito en el cual tendremos la resistencia y esta va a estar vinculada a una fuente de tensión. La fuente de tensión, identificada acá con la letra U, se va a representar como dos líneas paralelas, ¿sí? Una más larga y una más cortita. Eso representa una fuente de tensión. ¿Qué es una fuente de tensión? Para nosotros va a ser una pila o una batería. Todos los circuitos eléctricos van a tener la misma característica. Cuando se aplica tensión a un circuito, a través de él va a circular un valor de intensidad de corriente, ¿sí? Que voy a identificar con la letra I. O sea, siempre va a pasar eso. Si tengo tensión, tengo intensidad de corriente. Luego voy a jugar con valores. Por ejemplo, si los valores de tensión aumentan, la intensidad de corriente, en cuanto a su valor, va a aumentar en forma proporcional, ¿sí? Si aumenta tensión, aumenta intensidad de corriente. Y obviamente al revés. Si disminuye la tensión, la intensidad de corriente disminuye en proporción. Va a ocurrir lo opuesto con las resistencias. Recuerden que la resistencia es la oposición a la circulación de corriente. Es decir, que si en un circuito tengo mucha resistencia, el valor de intensidad de corriente va a disminuir, va a ser muy chiquitito. Y obviamente al revés, si el valor de resistencia en un circuito es muy pequeño, el valor de corriente va a ser, de intensidad de corriente va a ser muy grande. Estas tres características que acabo de describirles se resumen en una expresión de cálculo, ¿sí? En donde tengo las tres magnitudes y acá está expresado como un cociente. Tensión sobre resistencia es igual a intensidad. Bien, esa expresión de cálculo se conoce como ley de Ohm. Y acá vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que no solo vamos a hacer una relación de valores numéricos, sino que también vamos a tener que relacionar unidades de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomo un valor en volt y lo divido por un valor en ohm, tendré como resultado un valor numérico que lo voy a expresar en ampere. Obviamente, cuando tengo una expresión de cálculo con tres términos, ¿sí? O con tres letras, tres valores, conociendo dos valores me permite averiguar el tercer valor, ¿sí? En este caso, el que les presenté,
necesito saber el valor de tensión y el valor de resistencia para poder obtener el valor de intensidad. Pero tranquilamente podría tener el valor de intensidad y de resistencia, y esto me va a permitir obtener el valor de tensión, ¿sí? Entonces tengo una segunda expresión de cálculo de ley de Ohm. ¿Cómo sale esta segunda expresión de cálculo? Simplemente haciendo un pasaje de términos, ¿sí? Si quiero averiguar la tensión, tengo la resistencia acá, que está metida con la tensión. La resistencia está dividiendo, así que por ahí no sé si está bien dicho desde el punto de vista matemático, pero para que la resistencia no esté más acá, lo que hago es pasarla del otro lado del igual y haciendo la operación matemática opuesta. O sea, si resistencia acá a la derecha está dividiendo, pasa del otro lado del igual multiplicando, ¿sí? De ahí es que por eso tengo acá I por R. Lo mismo va a ocurrir si quiero calcular el valor de resistencia, ¿sí? Está acá la I, multiplicando la paso dividiendo y me permite obtener el valor de R. Si por ahí no estoy muy familiarizado o no recuerdo cómo es que se realizan los pasajes de término, suele haber, y eso lo van a encontrar siempre que averigüen algo sobre este tema, suele haber una regla mnemotécnica en donde van a ver un triángulo, ¿sí? Y en ese triángulo van a estar inscriptos las tres letras de las tres magnitudes. El detalle acá clave es que la U siempre va arriba, ¿sí? Y la I y la R abajo, ¿sí? No importa el orden, pero sí o sí la U tiene que estar arriba. Y mediante esta regla mnemotécnica, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si mi incógnita es la I, voy a agarrar, voy a tapar la letrita de la incógnita. Tapo la I, ¿sí? Entonces, al tapar la incógnita, ¿qué me queda? U dividido R, ¿sí? Tensión dividido resistencia, ¿sí? Que es esta expresión. Si mi incógnita es la U, tapo la letra de la incógnita, la U, y me queda que el valor de U lo averiguo multiplicando I por R. Finalmente, si mi incógnita es la R, la resistencia, para poder obtener el valor, voy a tener que dividir tensión sobre intensidad. Aclaro que es una regla ahí de ayuda, ¿sí? Una regla mnemotécnica. No es la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm es la expresión matemática. Esta que está acá. Bien. Veamos unos ejemplos para resolver. ¿Sí? Donde acá tengo tres casos, ¿sí? Tengo un circuito cuyos datos son el de tensión y el de resistencia, otro circuito cuyos datos son el de corriente, el de intensidad y resistencia, y otro circuito cuyos datos son el de tensión y de intensidad, ¿sí? O sea que para cada uno de ellos les voy a pedir que calculen el valor que falta, ¿sí? El de intensidad en el primer caso, el de tensión en el segundo y el de resistencia en el tercero. En el primer ejemplo, ¿sí? Hay que dividir el valor de tensión sobre resistencia, o sea 50 volt dividido 25 ohm. Eso da como resultado una intensidad de 2 amperes. En el segundo caso, ¿sí? Tendremos que multiplicar intensidad por resistencia, es decir, 1 ampere por 10 ohm. Eso nos da un valor de 10 volt. Y en el tercer caso, para obtener el valor de resistencia,
tendremos que dividir el valor de tensión con el de intensidad. Es decir, 30 volt dividido 0,5 amperes y vamos a obtener un valor de resistencia de 60 ohms.